¿Tienes ventanas de doble vidrio y aún escuchas el ruido de la calle? La mayoría de la gente cree que con instalar doble vidrio, el problema del ruido queda resuelto. Y no es culpa del instalador. Es que nadie les explicó la diferencia entre una ventana con doble vidrio y una ventana verdaderamente acústica. En este video te voy a mostrar exactamente qué pasa dentro del vidrio cuando una onda sonora lo impacta, por qué el doble vidrio estándar falla en frecuencias críticas y cuál es el elemento que realmente hace la diferencia. Y ese elemento casi nadie lo menciona. Hagamos una pregunta simple. ¿Por qué crees que el doble vidrio aísla? La respuesta más común es porque tiene dos capas de vidrio con aire en el medio. Y eso es verdad, parcialmente. El problema es que esa lógica viene del aislamiento térmico, y el sonido no funciona como el calor. El calor se frena con capas. El sonido es otra cosa completamente diferente. Aquí es donde todo cambia. Para entender por qué el doble vidrio no es suficiente, primero tienes que entender qué es realmente el sonido. El sonido no es aire que se mueve de un punto a otro. El sonido es vibración. Una perturbación mecánica que viaja en ondas a través de la materia. Cuando un motor, un auto, una bocina o un vecino produce ruido, lo que realmente hace es comprimir y expandir el aire a su alrededor en ciclos muy rápidos. Esas variaciones de presión viajan hasta tu ventana y la golpean. El vidrio recibe esa energía y el vidrio empieza a vibrar, exactamente como un diapasón. Tiene una frecuencia propia, responde a ciertos golpes más que a otros. Y aquí viene el problema. Cuando ese vidrio vibra, transfiere la energía al aire del otro lado, y ese aire lleva el sonido hasta tus oídos. El vidrio no bloquea el sonido, el vidrio lo transmite. Ese es el mecanismo real que nadie te cuenta en las vidrierías. Ahora que sabes que el vidrio vibra, veamos qué pasa con un doble vidrio estándar. Un doble vidrio típico tiene esta estructura: vidrio exterior, cámara de aire, vidrio interior. ¿Ayuda esto? Sí. Pero hay un problema que casi nadie menciona. Cuando los dos vidrios tienen el mismo espesor, digamos 4 milímetros cada uno, tienen prácticamente la misma frecuencia de resonancia. ¿Qué significa eso? Que cuando una onda sonora a cierta frecuencia llega, ambos vidrios responden de forma casi idéntica. Como dos cuerdas de guitarra afinadas al mismo tono que vibran juntas. Esto se llama frecuencia de coincidencia. En esa frecuencia, el sistema de doble vidrio prácticamente deja de aislar. El rendimiento acústico cae en picada. Y el tráfico urbano, los motores diésel, los aviones, están justo en ese rango. La cámara de aire ayuda. Pero si los dos vidrios resuenan juntos, la cámara no es suficiente. Necesitas algo más. Aquí es donde todo cambia. Existe un material que se coloca dentro del propio vidrio, no en la cámara, dentro del vidrio. Se llama PVB, polivinil butiral. Pero no el PVB común que se usa para hacer vidrios de seguridad. Hay una versión acústica, y la diferencia es enorme. Un vidrio laminado acústico tiene esta estructura: vidrio, lámina de PVB acústico, vidrio. Esa lámina, de apenas 0,76 milímetros de grosor, cambia completamente el comportamiento del sistema. ¿Por qué? Porque el PVB acústico no es rígido, es viscoelástico. Y eso es exactamente lo que necesitas para romper el ciclo de vibración. Pero casi nadie habla de esto. Cuando ves un catálogo de ventanas, te hablan de la cámara, del gas argón, del tipo de perfil. Rara vez te explican qué tipo de laminado lleva el vidrio. Y eso es precisamente lo que determina si la ventana realmente aísla o solo parece que aísla. Hablemos de viscoelasticidad. Suena complicado, no lo es. Piensa en gelatina. Si le das un golpe rápido, se comporta casi como un sólido. Si la presionas lento, fluye. Cambia su comportamiento según la velocidad de la fuerza aplicada. El PVB acústico funciona igual. Cuando las ondas sonoras lo hacen vibrar, el material no vibra libremente. Absorbe la energía, la disipa. ¿Y a dónde va esa energía? Se convierte en calor. Una cantidad microscópica, imperceptible. Pero el sonido deja de existir como vibración. Tres cosas pasan al mismo tiempo dentro de ese laminado. Primero, el PVB absorbe la vibración antes de que llegue al segundo vidrio. Segundo, al ser viscoelástico, disipa energía mecánica en forma de calor. Tercero, interrumpe el acoplamiento entre los dos planos de vidrio.
¿Recuerdas la frecuencia de coincidencia? El PVB la rompe. Los dos vidrios ya no pueden vibrar sincronizados porque hay un material que amortigua entre ellos. No es magia, es física aplicada. Hay otro factor que multiplica el efecto del PVB acústico, y es contraintuitivo. Se llama asimetría. En un sistema de doble vidrio, si ambas hojas tienen el mismo espesor, sus frecuencias de resonancia son casi iguales. Ya sabes lo que pasa, vibran juntas. Pero, ¿qué pasa si usas vidrios de diferente espesor? Por ejemplo, 3 milímetros en el exterior y 5 milímetros en el interior. Las frecuencias de resonancia ya no coinciden. Cada vidrio responde diferente a las mismas ondas sonoras. Y eso crea una interferencia destructiva natural. Las vibraciones se cancelan parcialmente entre sí. No tienes que hacer nada especial, solo elegir espesores distintos. Un sistema 4x4 con cámara estándar puede darte 30 decibelios de aislamiento. Un sistema 3x5 laminado con PVB acústico puede superar los 42 decibelios, 12 decibeles de diferencia. Y recuerda, los decibeles son logarítmicos. Eso no es un 40% más de silencio, es percibir el ruido aproximadamente 4 veces menos intenso. La asimetría no cuesta más, solo hay que pedirla. El PVB y la asimetría son los factores clave, pero el sistema completo incluye más elementos. Primero, la masa. A mayor masa del vidrio, más difícil es ponerlo a vibrar. Vidrios más gruesos ofrecen mejor aislamiento base. Segundo, la cámara. Una cámara de 12 a 16 milímetros es efectiva, más no siempre es mejor. Por debajo de 6 milímetros, el aire actúa como conector rígido y transmite vibración. Tercero, el gas en la cámara. El argón es más denso que el aire, amortigua mejor las frecuencias medias. No es el factor principal, pero suma. Cuarto, el marco y la hermeticidad. Un vidrio perfectamente acústico instalado en un marco con juntas viejas, ranuras o puentes rígidos, falla. El sonido, como el agua, encuentra el camino de menor resistencia. Si hay una grieta en la junta, el sonido entra por ahí. El marco debe tener ruptura de puente acústico. Las juntas deben ser continuas y de alta densidad. Sin eso, el vidrio perfecto no te dará el resultado que esperas. El aislamiento acústico no depende de un solo componente, es un sistema. Vamos a ordenar todo lo que aprendiste hoy. El sonido es vibración mecánica, no es aire que se mueve, es energía que pone a vibrar todo lo que toca. El vidrio vibra cuando recibe una onda sonora, y al vibrar, transmite esa energía al otro lado. El doble vidrio estándar ayuda, pero si ambas hojas tienen el mismo espesor, comparten la misma frecuencia de resonancia. En esa frecuencia, el aislamiento falla. El PVB acústico es una lámina viscoelástica que absorbe la vibración, disipa la energía en forma de calor e interrumpe el acoplamiento entre los dos planos de vidrio. La asimetría en espesores evita que los vidrios resuenen a la misma frecuencia. Eso mejora el aislamiento de forma significativa. Y el sistema completo, masa, PVB, asimetría, cámara adecuada y marco hermético, es lo que determina el rendimiento real. No el número de vidrios, el sistema completo. La próxima vez que alguien te ofrezca una ventana de doble vidrio para el ruido, ya sabes qué preguntar. No preguntes cuántas hojas tiene, pregunta qué tipo de laminado lleva el vidrio. Si no saben de qué hablas, ya sabes más que ellos. El silencio no es un lujo, es el resultado de entender física aplicada. Una ventana acústica de verdad no se distingue por cómo se ve, se distingue por lo que no escuchas. El vidrio solo bloquea la luz. El PVB acústico bloquea el sonido.